Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar acerca de la normatividad en el proyecto arquitectónico. Nuestro equipo está conformado por Suárez Vega, María Malina y Torres Martínez Victoria Edgar, pertenecientes al grupo 2AB4. Primero yo les hablaré acerca de las infracciones en el reglamento de construcción de la CDMX. El primer artículo que tenemos que tener en cuenta es el 75. Dice que en los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada a la vía pública, tales como pilastras, sardineles, marcos de puertas y ventanas, deben cumplir con lo que establecen las normas. Los balcones que se proyecten sobre vía pública constarán únicamente de piso, pretil, balaustrada o barandal y cubierta, sin cierre o ventana que los haga funcionar como locales cerrados o formando parte integral de otros locales internos. En la primera imagen les muestro cómo debería quedar un balcón proyectado hacia vía pública que no está cerrado o forme parte de algún local interno. En la segunda imagen se muestra una casa donde el balcón es súper pequeño y está integrado hacia un local interno de la casa. En el artículo 76 nos habla acerca de las alturas de las edificaciones, la superficie construida máxima en los predios, así como las áreas libres mínimas permitidas en predios, deben cumplir con lo establecido en los programas señalados. En la primera imagen les muestro una casa donde cumple perfectamente las condiciones de las áreas libres mínimas permitidas y en la segunda les muestro una altura de edificación incorrecta, ya que es un techo muy bajo y no estaría aprobado por el reglamento de construcción. En el artículo 77 nos habla de la separación de edificios nuevos o que han sufrido modificaciones o ampliaciones con predios o edificios colindantes, debe cumplir con lo establecido en las normas de ordenación del desarrollo urbano. En la primera imagen tenemos un dibujo donde nos representa unas pequeñas casas y un terreno en un predio. Nos dice que debe haber una separación de 10 centímetros en ambas bardas que colinden con nuestro terreno. Debe estar limitado por estacas y pues ya solamente quedaría la parte de nuestro predio. Sin embargo, abajo encontramos un error en casi todas las edificaciones, ya que estos no dejan los 10 centímetros de separación de distancia entre una edificación y otra, y están una casa seguida de otra casa, como se muestra en esta imagen. En el artículo 78 nos habla de la separación entre edificaciones dentro de un mismo predio, que será cuando menos la que resulte de aplicar lo dispuesto en los artículos 87, 88 y 166, de los cuales hablaremos más tarde. Bueno, aquí les muestro una imagen de un proyecto arquitectónico donde nos muestra la separación que es correcta entre un edificio y otro, porque aunque estén en el mismo predio, tienen que tener una distancia de colindancia. Cuenta con la iluminación y ventilación adecuadas y este sería un proyecto adecuado. Sin embargo, hay unos proyectos que no cuentan con estas normas y lo infringen. En el artículo 79 nos habla de las edificaciones que deberán contar con estacionamiento de vehículos y o bicicletas y o motocicletas, incluyendo aquellos exclusivos para personas con discapacidad, acordes con la funcionalidad y lo establecido en la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico en materia de estacionamientos de vehículos. En la primera imagen les muestro una casa donde sí tiene un espacio designado para estacionamiento de su coche y en la segunda construcción claramente no tiene un espacio designado, por lo cual lo deja solamente afuera en vía pública y eso está totalmente incorrecto.
En el artículo 80 nos habla de la accesibilidad para personas con discapacidad, así como las dimensiones y características de los locales de las edificaciones, según su uso o destino que se establecen las normas. Esto es muy común de infringir, ya que no muchos toman en cuenta a las personas discapacitadas y no todas las edificaciones tienen puertas donde puedan entrar con facilidad las personas que las necesiten o incluso rampas. En el artículo 81 nos habla de las edificaciones que deben estar provistas de servicio de agua potable suficiente para cubrir los requerimientos y condiciones a que se refieren las normas y o normas oficiales mexicanas. Y aquí hay una imagen donde se ve toda la ruta del suministro de agua en una edificación, que primero se encuentra para el suministro de agua, está una llave de paso para el servicio del agua, luego sigue el cuello del cisne, luego hay una llave de corte, sigue toda la línea de servicio que se topa con un medidor de agua y una válvula de cierre y de ahí se va toda la tubería interna de la casa. En muchas ocasiones las edificaciones no están provistas del servicio de agua que necesitan, que sea suficiente. Normalmente se requiere de que tengan 3 días de provisión, pero hay muchas edificaciones donde no las cuentan, no cuentan con sistema de tinacos o de cisternas y pues no se cumple con esta norma. En el artículo 82 nos habla de las edificaciones que deben estar provistas de servicios sanitarios con el número, tipo de muebles y características que se establecen a continuación. En la número 1 nos habla de las viviendas con menos de 45 metros cuadrados que contarán cuando menos con un excusado, una regadera y uno de los siguientes muebles, ya sea lavadero, fregadero o lavabo. Mismos que deberán incorporar sistemas o dispositivos ahorradores de agua, a fin de cumplir con las normas y normas oficiales mexicanas aplicables en esta materia. En la número 2 nos dice que las viviendas con superficie igual o mayor a 45 metros cuadrados contarán cuando menos con un baño provisto de un excusado, una regadera y un lavabo, así como de un lavadero y un fregadero, mismos que deberán incorporar sistemas o dispositivos ahorradores de agua a fin de cumplir con las normas y normas oficiales mexicanas. En el número 3 nos habla de las descargas de agua residual que produzcan estos servicios se ajustarán a lo dispuesto en las normas y o normas oficiales mexicanas y deberán de justificar técnicamente dicha imposibilidad, detallando las razones y cálculos técnicos que soportan dicha justificación. Bueno, en realidad esta norma casi no es infringida, ya que las pequeñas edificaciones de 45 metros cuadrados cuentan con lo establecido en el reglamento, las mayores a 45 metros claramente cuentan con más muebles, como lo dice en el reglamento, ¿no? Porque en el primero, pues como son pequeñas, no tienen el espacio para poder poner un fregadero y también un lavadero, tienen que tener pocas cosas, pero como mínimo deben tener esas, pero hay edificaciones que incluso no cuentan ni siquiera con un lavabo o, o no cuentan con regadera y, y pues eso infringe a esta normatividad. En el artículo 83 nos habla de las albercas y fosas de clavados, que estos contarán con equipos de recirculación, filtración y purificación de agua, boquillas de inyección para distribuir el agua recirculada y de succión para los aparatos limpiadores del fondo y los sistemas de filtración de agua se instalarán de acuerdo a las normas y normas oficiales mexicanas. También los sistemas de aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua de la alberca, además del sistema convencional de calentamiento de agua, que provean un porcentaje del consumo energético anual por uso de agua caliente conforme a lo establecido en el capítulo 6 de la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico. Bueno, en la imagen primera les enseño una piscina donde sí cuenta con los equipos de filtración y purificación de agua, cuenta con las boquillas de inyección y tiene en cuenta los sistemas de aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento del agua de la alberca.
En la piscina de abajo claramente no cuenta con esto, no cuenta con los equipos de filtración, no cuenta con boquillas de inyección y por supuesto mucho menos tomaron en cuenta los sistemas de aprovechamiento de energía para el calentamiento de la misma. En el artículo 84 nos habla de que las edificaciones deben contar con espacios y facilidades para el almacenamiento de separación y recolección de los residuos sólidos, según lo dispuesto en las normas y o normas oficiales mexicanas. En la primera imagen se muestra donde tiene un espacio designado y ordenado para almacenar estos residuos sólidos, y en la imagen que por el contrario no tiene un lugar designado y simplemente lo echa fuera de su casa hasta terminar como un basurero, y pues claramente esto infringe con las normas de reglamento de construcción. En el artículo 87 se habla acerca de la iluminación natural y la artificial para todas las edificaciones que deben cumplir con lo dispuesto en las normas y normas oficiales mexicanas. En la primera imagen se muestra una casa que está iluminada naturalmente bien, y en la segunda se muestra una casa que es totalmente oscura ya que no cuenta con la iluminación natural y o artificial suficiente para la misma. En el artículo 88, los locales en las edificaciones contarán con medios de ventilación natural o artificial que aseguren la provisión de aire exterior, en los términos que fijen las normas. En la primera imagen se muestra una casa donde cuenta con los medios de ventilación natural, y en la segunda casa se ve una casa que no tiene ventanas ya que no cuenta con ventilación natural, pero sí cuenta con una ventilación artificial que asegura la provisión del aire exterior. Pero hay unas casas que incluso no tienen ventilación artificial y cuentan con una o dos ventanas, y pues eso no es suficiente y infringe con las normas. Las edificaciones deben tener siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con las dimensiones y o condiciones de diseño que establecen las normas. Bueno, aquí se muestra una escalera que se conecta con la parte superior de la casa. En la segunda imagen también existe una escalera, pero aunque sea una escalera moderna, debes cumplir con lo establecido en las normas. Debe tener barandales, debe ser segura y pues debe estar aprobada. Hay muchas escaleras que incluso no son aptas ya que no cuentan con barandales o están mal hechas, y simplemente por solo tenerlas eh, están ahí, pero incluso están infringiendo con la normatividad solamente porque sol- solamente usan los elevadores o las escaleras eléctricas y no usan este tipo de escaleras, solo lo ponen como un adorno, pero está mal colocarlas así, infringes las normatividades. En el artículo 98 nos habla de las rampas peatonales que se proyectan en cualquier edificación, que deben cumplir con las dimensiones y características que establecen. Bueno, aquí nos muestra que debe cumplir con un ancho de, de 1,40 m y una pendiente del 6%. En la segunda imagen nos enseñan una rampa mal hecha donde no cuenta con el 6% de pendiente, tiene una mala inclinación, por lo que el discapacitado se iría hacia atrás y no podría llegar al lugar de destino porque no es funcionable esa rampa. Y eso sería todo por mi parte. Ahora mi compañero Víctor les seguirá explicando un poco más sobre esto. Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Infracciones al Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Para poder explicar las infracciones al Plan Parcial de Desarrollo Urbano que se dan en un proyecto de casa habitación,
Se va a tomar como ejemplo al predio ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, en la colonia Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, que si uno busca los datos del predio en la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, o sea, SEDUBI, nos daremos cuenta que este predio cuenta con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano llamado Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación de Iztapalapa, este entrando en vigor y siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de octubre del año 2008. En este documento, los puntos que son de vivienda, asentamientos irregulares y el uso del suelo marcan importancia para ir poniendo límites y normas para la casa habitación. Donde ya podemos encontrar específicamente estos límites y normas, entrando ya al grano sobre las infracciones al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, es a partir del capítulo 4 de Ordenamiento Territorial en sus puntos 4.3 de zonificación y distribución de usos del suelo y el 4.4 de normas de ordenación. Igual están las normas generales de ordenación y por último las normas particulares. Pero, ¿de qué tratan estos puntos y cuál es su relación con las infracciones al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la alcaldía correspondiente? Vamos a ello. Como primer punto tenemos a la zonificación y distribución de usos del suelo. Se tiene que desde el año del 2003, según el Plan General de Desarrollo Urbano del entonces Distrito Federal, el territorio de la capital se divide en dos grandes zonas. Esto se sigue respetando en el actual Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. La primera zona corresponde al suelo urbano. Este es el destinado a las actividades urbanas, como el habitar, el trabajar y toda la infraestructura que necesita esta gran maquinaria llamada Ciudad de México. La segunda zona es el suelo de conservación. Este conserva su estado natural y puede ser utilizado para actividades agrícolas, ganaderas, forestales y puede tener poblados rurales. Pero aquí el tipo de suelo que es de nuestra incumbencia es el suelo urbano, ya que este contiene a la zonificación con la nomenclatura habitacional, con su sigla H, la cual es la que se plantea solo para ser de uso habitacional unifamiliar y para unidades habitacionales plurifamiliares. Dentro de esta nomenclatura habitacional se derivan dos más. La primera es la habitacional con comercio en planta baja, con sus siglas HC, y esta sirve para beneficiar a la economía familiar y local de la población, así como ayudar a equilibrar y distribuir de forma equitativa los beneficios económicos en la colonia. ¿Por qué? Porque se permite la producción manufacturera básica o de comercio, pero acatando a la ley de establecimientos mercantiles, que en sus puntos básicos trata de no obstruir vialidades, no obstruir tampoco los accesos a otros predios o inmuebles, no emitir contaminantes, ni vibraciones, ni ruido alto. Y por segundo se tiene al habitacional mixto, con sus siglas HM. Estos se dan en zonas urbanas y corredores urbanos, en los que se mezclan los servicios, las oficinas, el equipamiento, bodegas, usos comerciales e industrias conviviendo con lo habitacional, pero siempre y cuando estos acaten la ley de establecimientos mercantiles, como se mencionó anteriormente. Un ejemplo de este tipo de zonificación del habitacional mixto se puede observar en la alcaldía en lo que es la calzada Ignacio Zaragoza y la ermita Iztapalapa. ¿Y esto qué tiene que, o esto cómo se relaciona con el predio a analizar? Bueno, según los datos del predio o inmueble expedidos por última vez en el año del 2016 y actualmente en las mismas, el predio sigue cumpliendo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Iztapalapa en los usos del suelo permitidos, ya que el predio sigue siendo de tipo habitacional unifamiliar, pero no solo eso, también se le permite ser habitacional con comercio en planta baja o de servicios.
Cualquiera de estos dos ocuparían un área máxima de 40 metros cuadrados. Y ejemplo de los comercios permitidos se pueden checar en la página 87 del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Iztapalapa, en la tabla 1 de usos del suelo, con comercios al por menor como misceláneas, materias primas, papelerías, tlapalerías, entre otros, pero siendo estas las más vistas dentro de la colonia donde se ubica el predio. Y en servicios tenemos a los servicios básicos a escala vecinal, como consultorios médicos, odontólogos, quiroprácticos, psicólogos y de ayuda en adicciones, por mencionar algunos. Vamos con las normas de ordenación. Estas normas permiten el ordenamiento territorial con base en la Estrategia de Desarrollo Urbano, o sea, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Iztapalapa, que a su vez se cuadra o sigue las recomendaciones que da el Plan General de la Ciudad de México. Dentro de estas normas encontramos a las áreas con potencial de reciclamiento, las cuales no aplican en la alcaldía de Iztapalapa. Como segundo, tenemos a las áreas con potencial de desarrollo, las cuales no corresponden al predio a analizar, ya que su zonificación pertenece al habitacional mixto y de equipamiento, o sea, superficies un poco mayores a lo permitido para la casa habitación unifamiliar y del sistema de potencialidades. Y aquí se pone una imagen de ejemplo que se puede ver este predio en la calzada Ignacio Zaragoza. Como tercer punto dentro de estas normas se encuentran las áreas de integración metropolitana, que igual no corresponden a nuestro análisis del predio, puesto que la zona donde se ubica no colinda con el Estado de México, ni la zonificación que es de uso, o bueno, la zonificación pertenece al habitacional mixto o de equipamiento. Como punto cuarto y último, encontramos un texto extenso que va de las áreas de conservación patrimonial. Estas son normas un poco más específicas para el cuidado y mejoramiento de las zonas donde se halla el patrimonio arquitectónico e histórico, así como ambiental. Todo aquello que tenga que ver con valor histórico o identitario para la población. Esto tampoco corresponde al análisis del predio y sus infracciones al Plan Parcial de Desarrollo Urbano iztapalapense, ya que no tiene que ver con la casa habitación, o bueno, a menos que cuando se desarrolle un proyecto arquitectónico, el predio se encuentre cerca de estas zonas. En estas áreas no solo será obligación de las autoridades de la alcaldía. Aquí igual entra en el juego el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o sea, el INAH, el Instituto Nacional de Bellas Artes, o sea, el INBA, y la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos perteneciente a la CEDUBI. Y bueno, aquí comienza la parte que tiene más que ver con las infracciones al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, o que están más ligadas a ello, que son las normas generales de ordenación. Estas normas se complementan con las mencionadas anteriormente y las zonificaciones. Como primer punto, se tiene que el COS significa el coeficiente de ocupación de suelo y el CUS viene siendo el coeficiente de utilización del suelo. El COS viene, va dependiendo del tipo de zonificación. Se tendrán el número de niveles permitidos y para el área libre el porcentaje que se tendrá respecto a la superficie del terreno. Para obtener el COS de un predio podemos ocupar la ecuación o fórmula que es la siguiente, que es el porcentaje de área libre, expresado en decimales, sobre la superficie total del predio. El COS en el predio que estamos analizando corresponde al 40% en una superficie de 90 metros cuadrados, lo que sería igual a 30 metros cuadrados como área libre en el predio. ¿Y qué hay con el CUS? El CUS, como se mencionó anteriormente, es el coeficiente de utilización del suelo y es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno.
La ecuación o fórmula para el CUS es la superficie de desplante por el número de niveles permitidos sobre la superficie total del predio. Para tener la superficie máxima se saca al multiplicar el CUS por la superficie total del predio, y la superficie máxima correspondiente al predio a analizar es de 101 metros. En predios menores a 200 metros donde el área libre es del 40%, esta puede ser de hasta un 30%, pero siempre y cuando no rebase lo que corresponde a la superficie máxima de construcción permitida. Por último, tenemos que para árboles que estén donde se vaya a construir, el propietario debe acatar a la ley ambiental del Distrito Federal. Hoy en día esta es la ley de protección de la tierra. En caso de haber muchos árboles en el proyecto, en el predio, se debe incrementar el área libre, pero respetando el CUS según la CEDUBI. Después de esto tenemos al punto 3, que corresponde a la fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se ubica en zonificación habitacional, con su sigla H. Cuando dos o más predios se fusionen y sean para uso habitacional, su zonificación, así como altura y área libre, se adaptarán a lo que mejor convenga de acuerdo al proyecto, respetando al Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Su entrada y salida no será por la zonificación habitacional, sino por enfrente. Cuando se fusionen los predios, se perderán los derechos adquiridos o se deberá decidir entre la fusión de predios o los derechos adquiridos. Pero, ¿qué son los derechos adquiridos? Estos se definen como aquellos que han entrado al dominio del gobernado, forman parte de él y no pueden ser privados de ellos, a menos que la ley lo modifique, como en este caso ocurre con esta norma. Esta norma de la fusión de predios no le infracciona a la edificación que tenemos a analizar, puesto que es un solo predio sin deseos de fusionarse a futuro. Como punto cuarto tenemos al área libre de construcción y recarga de aguas pluviales del subsuelo. Para el área libre de construcción se tiene que se podrá pavimentar en un 30% y de acuerdo a la zonificación, y cuando el área sea utilizada como andadores o estacionamientos. Lo que sobre de todo eso deberá ser en un área, deberá ocuparse para un área ajardinada. Si hay problemas con las características del subsuelo, como la infiltración de agua y sustancias contaminantes, o no se pueda poner área ajardinada, esta área libre se podrá ocupar en su totalidad, pero a nivel de banqueta y solo en planta baja, como lo indique la zonificación correspondiente, en este caso la habitacional. Aparte de lo antes mencionado en este caso, se debe implementar un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, que sirva tanto para el área libre como para la construida. Este punto en el predio que se está analizando no infracciona, puesto que no hay dificultad en la infiltración de agua, ni hay sustancias contaminantes, y se respeta la utilización del área ajardinada. Ahora vamos al punto 7, que corresponde a las alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del predio. Como primer punto tenemos que la altura total de la edificación irá de acuerdo con la zonificación, así como con las normas que han sido mencionadas anteriormente, y esta altura debe considerarse desde el nivel medio de banqueta. Pasemos a las especificaciones de la altura y revisemos que el predio utilizado o como ejemplo no infraccione esta norma. Primero tenemos que ningún punto de la edificación no podrá exceder en altura que sea 2 veces la distancia mínima poniéndose en un plano vertical, y en caso de no cumplir esto, la edificación debe remeterse hasta que la altura cumpla con la siguiente ecuación, que es 2 por la separación entre alineamientos opuestos
más el remetimiento más 1.50 metros, y esto nos dará la altura requerida. Después tenemos que la altura máxima de entrepiso para uso habitacional corresponde a 3.60 metros de nivel de piso terminado a nivel de piso terminado, y puede ser de hasta 4.50 metros en otro tipo de zonificaciones diferente a la habitacional. Para la altura mínima de entrepiso se determinará de acuerdo al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias, y esta altura vendría siendo del 2.20 a 2.50 metros. Para estos casos de la altura, los techos inclinados se deben considerar parte de la altura total. Por último, tenemos que el predio que estamos usando como ejemplo se tienen las dos alturas, tanto en planta baja, que corresponde a 2.38 metros, y en planta alta, ya considerando las inclinaciones existentes, nos da 3.41 metros, no teniendo así infracción con esta norma del Plan Parcial de Desarrollo Urbano ni con el reglamento y sus normas técnicas complementarias en el predio. Vamos con el siguiente punto, que es de las instalaciones permitidas por encima del número de niveles. Estas instalaciones pueden ser proyectos de naturación de azoteas, celdas de acumulación, de energía solar, antenas, tanques, astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos, y uso de suelo permitido. Y en caso de estar cerca de áreas con valor histórico, como se mencionó anteriormente, la imagen urbana aquí será de gran importancia y se encargará de ello el INA, el INBA y la SEDUBI, y nos van a dar una recomendación o nos van a guiar de cómo es que podemos hacer que la fachada se vea bien, ¿no? O sea, la parte de arriba, ¿no? Para no alterar la imagen urbana del sitio. Se tiene que la única instalación o las únicas instalaciones en la edificación o el predio a analizar es un tanque en la planta de azotea, igual que una antena en desuso y el tinaco. Después tenemos que los pretiles en las azoteas no deberán ser mayores a 1.5 metros de altura, y estos no serán un nivel adicional para la zonificación habitacional. En este punto nuestro predio sí infracciona esta norma, ya que no cuenta con pretiles en la azotea. Vamos con el punto número 11, que corresponde al cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con aplicación de literales. Esto viene siendo la densidad, y es el número de viviendas que se puede construir teniendo factores como la superficie del predio, número de niveles y área libre. Nos iremos guiando para desarrollar esto igual con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Y tenemos que para nuestro predio, en su documento, nos indica que pertenece a una literal con densidad Z. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, tanto en el documento como en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, esto es lo que indique la zonificación del programa cuando se trate de vivienda mínima. Y aquí lo señalé, como nos lo indica nuestro documento catastral. Y por último, ya para concluir, tenemos a la norma de ordenación particular para el incremento de alturas y porcentaje de área libre. Esta norma se aplica a todo el suelo urbano de la Ciudad de México, menos las zonas restringidas de cada alcaldía según sus programas de desarrollo urbano. Esto debe partir del área libre mínima y el máximo número de niveles según la zonificación de este programa, o sea, del programa para Iztapalapa. En el predio se podrá redistribuir potencial constructivo que resulte, y se deben respetar las restricciones frontales, laterales y de fondo de la construcción. Cuando se aumente el número de niveles y alturas del mismo, esto se hará igualmente con el área libre. Todo esto establecido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, junto a las tres normas que se han mencionado anteriormente, que es la norma de ordenación, la norma general de ordenación y esta última.
Tenemos que para predios con una superficie menor a 2500 metros cuadrados, el frente mínimo deberá ser de 15 metros y la altura máxima será de 5 niveles sobre el nivel de banqueta. Y para predios mayores a 3500 metros cuadrados, el frente mínimo de 30 metros y la altura máxima será de 15 niveles sobre el nivel de banqueta. Y separaciones laterales de la construcción a las colindancias se sujetarán como un mínimo, como se puede observar en la imagen de ejemplo para que se entienda mejor todo esto, así como la tabla donde se señalan estas restricciones de acuerdo al tipo del predio. Y ya muchachos, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.